y siempre hay que insistir en ello. Es lo relacionado a la sobrevivencia desde el punto de vista de la respuesta clínica, desde el punto de vista del seguimiento que el médico debe hacer a nuestros pacientes, sobre todo cuando esa pacientita ya fue operada por el doctor Enrique, ya le dio sus quimios, le dieron su radio, etcétera, etcétera. Pero esa paciente regresa a donde vive, no es aquí donde Chico Federal, y es donde debemos de tener conciencia de cuáles son los aspectos clínicos de seguimiento de esa paciente sobreviviente, conocimiento de las posibles complicaciones que pueda haber, como el simple lipedema, que es muy común, y la recuperación tanto física como emocional de la paciente, incluyendo su reconstrucción mamaria. Para eso tenemos aquí, en primer término, al doctor Enrique Barbadillo, que es el jefe del Departamento de Tumores Mamarios del Instituto Nacional de Cancerología, al doctor Guillermo Ibarra, como ya lo vimos en la mañana, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, y la doctora Janine Chavarri, que es investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zulia. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda no puedo empezar sin antes agradecer el poder participar en un seminario tan importante como es este, en donde se empiezan a tocar puntos esenciales sobre todo en cuál es la visión que debemos de tener hoy en tratar cáncer de mama, pero sobre todo en plantear los escenarios de que estas pacientes cada vez van a vivir mucho más y cómo ir viviendo a través del tiempo con estas situaciones. Nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología tuvimos la oportunidad de hacer este programa, un programa de acciones que impactan en la calidad de vida en las pacientes post-mastectomía. Y en base a esto voy a basar prácticamente toda mi plática, porque creo que, como habrán vivido ya y como habrán escuchado durante mucho tiempo, hoy cáncer de mama en México prácticamente tiene una cobertura universal. Hoy prácticamente no tenemos que estar hablando sobre nuevos medicamentos, si se pueden poner, si no se pueden poner. Hoy yo creo que ya hay que empezar a hablar en cómo vamos a impactar la calidad de vida de las pacientes en lo inmediato, pero sobre todo a largo plazo. ¿Por qué? Porque finalmente la estrategia inicial en el tratamiento puede impactar sin duda no solo a 5 años de supervivencia, sino a 10 y a 15, y cómo va a vivir esa mujer con cáncer de mama todas estas acciones. Y sin duda creo que hay que establecerlas desde el inicio. Sin embargo, creo que todo empieza con qué, cómo, cuándo, dónde. Hoy no podemos dejar de pensar, y esta es una publicación que la doctora Noll presentó hace un par de años, en donde tan solo por vivir en un país con medianos ingresos, la supervivencia va a estar impactada sin duda. Hoy prácticamente la región de Latinoamérica, y en el panel anterior finalmente se tocaron puntos muy esenciales. Hoy Latinoamérica es una de las regiones más importantes en términos de cambiar la forma de pensar de cómo debemos de tratar el cáncer de mama. Y en la reunión que tuvieron a principios de este año, creo que tomaron consideraciones muy importantes en términos de acceso, en términos de costos, en términos de cómo visualizar el cáncer de mama. Entonces, hoy Latinoamérica creo que debemos impactar en todo esto. Como siempre en medicina, siempre vamos a tener mucho más preguntas que respuestas, y desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista cualquier impacto que tenga, no vamos a tener todas las preguntas, pero creo que tan solo tenemos que plantearlas para poder empezar a buscar cuáles son las posibles respuestas. Hoy en cancerología, sin embargo, siempre vamos a tener cuáles son las controversias año por año. Hoy tenemos que basarnos en las guías tanto nacionales como internacionales, en donde hoy, sin duda, la mayor parte de nosotros participamos en este consenso nacional que se publicó prácticamente hace un mes. Hoy es la 5ª revisión, y la propuesta de todos los investigadores prácticamente de estarlo revisando cada 2 años. Pero hoy seguimos viendo cómo debemos de abordar el localmente avanzado, cómo debemos de tratar diferente a las mujeres jóvenes. Hoy
cuál es la cirugía conservadora que debemos de plantear a las pacientes. Hoy sí vemos la tendencia de la cirugía a nivel internacional, cada vez se hacen más mastectomías, cada vez se hacen más mastectomías reductoras de riesgo, cada vez se hacen más mastectomías bilaterales, casi hay un 400% de crecimiento en mastectomías, y si eso realmente está impactando en la calidad de vida de las pacientes, hoy la respuesta es no lo sé. Lo que les puedo decir es que 35 años de cirugía conservadora ha demostrado que se puede hacer prácticamente en todas las pacientes, y el preservar el órgano es una de las condiciones más importantes que podemos estar visualizando. Entonces, creo que debemos de plantear todo esto. Entonces, en este proyecto, finalmente la Cámara de Diputados apoyó al Instituto Nacional de Cancerología con un presupuesto extra sobre el Seguro Popular, y finalmente nos reunimos varios para ver en dónde íbamos a invertir todas estas acciones. No nada más en nuevos medicamentos, porque estaban cubiertos, no nada más en nuevas tecnologías, no nada más, sino finalmente dónde iba a impactar más, y pusimos justamente en el centro la palabra calidad de vida. Calidad de vida en lo inmediato y sobre todo en el plazo. Entonces, estas son las áreas beneficiadas en este proyecto. Entonces, si ven, prácticamente no nada más estamos hablando de la atención del día a día, del intercambio médico-paciente, del tratamiento, sino directamente hablamos de un centro de rehabilitación oncológica en donde estamos apoyando a la rehabilitación tanto en la parte de tratamiento como en la parte de prevención para el linfedema, en donde estamos entrenando con este presupuesto a diferentes proveedores de la salud, técnicos, incluso enfermeras, para empezar a hablar más sobre cómo prevenir el linfedema, y que la enfermera que va a estar en contacto directo con la paciente que está recientemente operada, estar hablando sobre cómo puede prevenir el linfedema. Estamos hablando de impactos sobre la dirección de docencia, en donde cursos en nuevas tecnologías. Nosotros el año pasado tomamos un curso sobre cirugía oncoplástica, en donde tan solo el impacto que tuvimos, los 10 cirujanos que tomamos ese curso de cirugía oncoplástica, se incrementó prácticamente en un 100% el número de cirugías conservadoras por eso, pero no más en cirugía conservadora, sino la calidad de la cirugía conservadora en la simetría, en la forma y el volumen de la paciente. Entonces, realmente todo esto está impactando directamente sobre la calidad. Hubo un apoyo directo sobre el CAE, que es el Centro de Atención Integral a las Pacientes, que es un lugar en donde hay un esparcimiento para que las pacientes puedan tener diferentes tipos de talleres, donde tengan yoga, donde tengan diferentes talleres tanto de nutrición como cómo intercambiar y la relación que puede existir entre ellas. Entonces, finalmente, el programa también empezó a vincular con las diferentes áreas, tanto en el CAE como en navegación de pacientes. Acabamos de ver un gran video de cómo estaban impactando navegación. Navegación de pacientes en el instituto ya tiene mucho tiempo, y lo que hicimos es formar un apéndice de esa navegación a tener navegación in situ para las pacientes con cáncer de mama. Entonces, hoy a las pacientes que recién diagnosticamos con cáncer de mama pasan al servicio de navegación dentro del departamento, y ese es el grupo de navegación que les empieza a decir cómo está el hospital, cómo se dirige el hospital, dónde tienen que ir a pedir sus estudios, pero también las apoya en la parte esta de probarse o no probarse pelucas, en los implantes externos o no externos, en los apoyos que puede ir alrededor de todo eso. Entonces, en nuestra experiencia, navegación de pacientes in situ sobre el departamento ha tenido un impacto, sobre todo en el apego para el grupo médico que han tenido nuestras pacientes. Finalmente, encontramos que estos son los datos que nosotros tenemos en el primer semestre, sobre todo de este año. Y esta gráfica lo que quiere demostrar es que no deja de haber más allá hay un 30% de pacientes que vienen de los estados circunvecinos. Entonces tenemos que empezar a pensar en esa parte de acceso, cómo apoyar a las pacientes en términos de accesibilidad. Finalmente creemos que todas las pacientes vienen del Distrito Federal y que para nosotros es muy fácil, oiga, vaya y haga esto, y finalmente no es así. Hay un porcentaje nada despreciable. Como les decía, nosotros tomamos este curso de cirugía oncoplástica. Hubo un cirujano oncólogo que viene de España, que no nada más lo tomamos aisladamente 2 cirujanos, sino todo el grupo quirúrgico lo tomó para homogeneizar el pensamiento. Finalmente, al homogeneizar el pensamiento, lo que hicimos es aportarle la misma habilidad prácticamente a todas nuestras pacientes con un criterio mucho más homogéneo. Entonces, en este procedimiento, prácticamente vean nada más la gráfica, como en el primer trimestre
en el segundo trimestre duplicamos el número de cirugías ocoplásticas. Y finalmente, si les voy poniendo el siguiente trimestre, es exponencial esto. Entonces, el cambio de cultura tan solo de cómo vemos el grupo médico, esto cambió sustancialmente. Cuando vemos los indicadores de calidad de los diferentes hospitales más importantes a nivel internacional, uno de los indicadores de calidad para la atención de cáncer de mama siempre va a ser el número de procedimientos conservadores que tiene. Entonces, hoy tan solo esto está impactando sin duda con nuestros pacientes. Nosotros incorporamos, a partir incluso del año pasado, 2 navegadoras directamente sobre el departamento de tumores mamarios que apoyaron directamente al servicio. Durante este periodo se navega prácticamente el 80% de las pacientes de nuevo ingreso. Y en el segundo trimestre llegamos a la meta prácticamente del 100%. Entonces, finalmente, esto no es de la noche a la mañana y poner recursos o no recursos, realmente es impactar en la cultura y en el cambio. Alrededor de todo esto, prácticamente están todos estos proyectos. Sin duda, cuando hablamos de cáncer de mama y en la ficha técnica tan solo del Seguro Popular van a ver que hay reconstrucción, pero llevar esa reconstrucción a la realidad hay un trecho. ¿Por qué? Porque primero que nada se necesita mucho más que el deseo de ponerlo en una ficha técnica. Se necesitan cirujanos plásticos que tengan varias habilidades con diferentes métodos para reconstruir. Se necesitan los implantes, se necesitan los expansores, y cada uno de esos expansores y cada uno de esos implantes cuesta alrededor de $1000. Entonces, finalmente necesitamos todo un equipo multidisciplinario primero para determinar qué tipo de reconstrucción es lo que le conviene a cada paciente. Este año nosotros, o estos últimos 2 años, lo que hicimos es contratar a un cirujano experto en un tipo de cirugía mucho más especializado. Tomar tejido graso, que nosotros llamamos tejido autólogo, y llevarlo a la reconstrucción mamaria sin afectar la pared abdominal. Se toman vasos muy pequeñitos, son vasos microperforantes, y justamente con un microscopio específico, nosotros tenemos reconstrucciones cada vez con resultados más favorables y sin necesidad de implantes. Entonces, hoy tenemos un proyecto de reconstrucción mamaria muy ambicioso. Sin duda, es la institución que más reconstrucciones a nivel institucional tiene, y prácticamente con todos los métodos de reconstrucción, con prótesis y no prótesis, con implantes y no implantes, con colgajos microvasculares y con colgajos pediculados. Por otro lado, impactamos sin duda en toda esta parte de rehabilitación en linfedema. Prácticamente hoy hay más de 1000 pacientes vistas en nuestra clínica de linfedema, y hay algunos medicamentos oncológicos de nuevas generaciones, nuevas moléculas, que hoy el Seguro Popular, tan solo por diferentes razones, no ha terminado de aprobar. Son pacientes muy específicas que deben de analizarse por cada uno de los médicos, y el equipo multidisciplinario finalmente dice, este grupo de pacientes vale la pena tenerlo. Entonces, tanto el año pasado como este, hay 2 o 3 medicamentos que el Seguro Popular no está cubriendo en estas condiciones, y este proyecto lo está cubriendo. Y el impacto, tanto en la calidad de vida de las pacientes como el apego al tratamiento, sin duda es inmejorable. Eso es tratamiento. Impactamos en otros 2 escenarios. Hoy tenemos lo que nosotros llamamos irradiación parcial de la mama. ¿Qué quiere decir? Cuando yo le hago cirugía conservadora a la paciente, para que tenga yo el mismo control oncológico, tengo que darle radioterapia externa. Esto significa que la paciente tiene que venir durante 30 sesiones, de lunes a viernes durante 6 semanas. Hoy hay un proyecto de investigación claro en el instituto, basado ya en estudios muy fortalecidos de que es seguro para las pacientes, en donde les damos irradiación parcial. Sí. Entonces, durante la cirugía les damos 20 minutos de radioterapia, y ese es el único tratamiento. Entonces, todo lo que tiene que ver con costos directos a la institución, sin duda va a ser muy fácil de medir, pero los costos indirectos de lo que emplea la paciente para venir durante 30 sesiones, los costos indirectos que significa el tiempo, la comida, el acompañante, el regreso, finalmente también es muy fácil de medir. Pero creo que lo más importante medir es la calidad de vida de lo que significa para esa paciente que en un solo procedimiento quirúrgico y de radioterapia quede todo realizado. Esto no se puede llevar nada más así. Son pacientes extremadamente escogidas, seleccionadas por el grupo médico.
Hemos hecho y hemos apoyado a investigación básica con las pruebas genéticas. Cada vez tenemos más pacientes que se han determinado los genes de mutación de predisposición genética, como VRCA1 o VRCA2, y hoy prácticamente tenemos casi una paciente por mes que estamos haciendo una cirugía reductora de riesgo, con reconstrucción inmediata, con las mejores técnicas de reconstrucción. Entonces, realmente, desde nuestra visión personal, estamos impactando prácticamente en determinar cuál es el tratamiento que debe de llevar cada una de las pacientes, cuál es la prevención en términos de factores de riesgo, cuál es el mejor tratamiento locorregional, y creo que eso sí ha disminuido estas consideraciones. ¿Por qué hicimos esto de radioterapia intraoperatoria? Es un mapa, profecía de la doctora Cristian Flores, finalmente, en donde nos dice cuántos radiooncólogos hay en el país. Y si ponemos la edad de los radiooncólogos, es el grupo de radiooncólogos que hay menores de 40 años. Eso es lo que vamos a empezar a ver en los próximos años. Prácticamente, si se fijan, todos están en el centro del país. Entonces, si para 20 millones de mujeres que potencialmente pueden tener un cáncer de mama, y si le ponemos el número que quiero poner ahorita del número de casos de cáncer de mama, finalmente, si nosotros queremos hacer cirugía conservadora como un objetivo para reducir la calidad, para mejorar la calidad de vida de las pacientes, estaríamos dándonos un balazo en la pierna tan solo con considerar que les vamos a dar radioterapia. Entonces tenemos que empezar a invertir en hacer cirugías conservadoras y radiación parcial a las pacientes elegibles. Esto sin duda lo que va a hacer es abatir costos, pero no nada más nos deben de importar los costos, los costos nos ayudan a determinar todo esto. Este es un estimado de cuánto cuesta a nivel privado, esto es en pesos, la radioterapia, cuesta alrededor de 100,000 pesos. Entonces finalmente esta es la irradiación parcial, y lo que sigue es identificar la estrategia de cada una de las pacientes. Finalmente, creo que ya no todo cabe para todas las pacientes. Este es un tipo de cáncer muy específico, un cáncer pequeño, un grado 2. Todas estas pacientes van a ser curadas tan solo con cirugía, todas estas pacientes van a ser curadas con tratamiento endógeno, y solamente estas dos pacientes se van a beneficiar para quimioterapia. Entonces, la estrategia que sigue y en lo que hoy estamos buscando ese beneficio es identificar la estrategia del tratamiento para una paciente en particular. El futuro de los nuevos medicamentos va a ser en la sensibilidad y especificidad de cada uno de esos medicamentos, el buscar cuál va a ser una resistencia, como si esto fuera un antibiótico sensible a X agente o no a otro agente. Finalmente, hoy tenemos que poner bajo el microscopio todo esto e impactar en todas estas características. Entonces, hoy nuestras reconstrucciones prácticamente están teniendo un impacto muy importante. Y para terminar, creo que lo que está impactando y donde debemos de tender ya no nada más es en ver cómo obtenemos los recursos para darle los tratamientos a los pacientes. Creo que debemos de impactar directamente en que esto tenga un acceso, sea acceso prácticamente a todas las pacientes en las mismas condiciones. Pero por otro lado tenemos que impactar no solo en la efectividad de los tratamientos, sino en la calidad de vida de los pacientes, pensando no nada más en qué va a pasar en los próximos 2 años, 3 años o 5 años, sino en los próximos 10, 15 o 20 años. Y, como bien dicen ahora en la institución, el puente entre lo que era el Instituto Nacional de Cancerología a lo que ahora va a ser el Instituto Nacional de Cancerología, finalmente nos debe de llevar a una nueva filosofía, a un nuevo impacto, y estas son las nuevas instalaciones en donde ahora nuestras pacientes van a estar atendiéndose en esta nueva clínica de mama. Este es mi último diapositiva, agradeciendo sin duda a todo el grupo con el que yo trabajo, un agradecimiento especial tan solo por el apoyo y por creer en este tipo de proyectos, al director pasado, el doctor Alejandro Moar, y al director actual, el doctor Alejandro Abelardo Meneses, y sin duda específicamente al Congreso, porque él fue el que nos apoyó en este proyecto y también creyó en nosotros. Nuestra paciente siempre va a estar en el centro de todo este grupo multidisciplinario, navegadoras, trabajadoras sociales, médicos, gente que sin duda hoy por hoy da su día entero y su pasión para tratar a los pacientes. Gracias. Gracias, doctor Valero. Como venimos y reiteramos y corroboramos, el Instituto Nacional de Cancerología sigue siendo la punta de lanza en diagnóstico, tratamiento
y rehabilitación de nuestros pacientes de todos los cánceres, y en particular de cáncer de mama. Algo que quisiéramos, porque tenemos 27 centros de salud en los estados, y quisiéramos que todas estas acciones y esta actitud, y por supuesto presupuesto, que pudiera haber en nuestros 27 centros estatales para poder tener acciones similares a las de nuestro instituto. Bien, a continuación vamos a pedirle al doctor Ibarra su plática, y sobre todo porque es un Instituto Nacional de Rehabilitación, por consiguiente ya hemos estado hablando de rehabilitación de la paciente, y indiscutiblemente que este instituto también tiene mucho que ver en nuestra rehabilitación de las pacientes. Muy buenas tardes a todos ustedes.